Hola, bueno, hoy vamos a iniciar las sesiones de escucha con astrología, escuchando la entrevista que le hacen a Moria Kazan. Bueno, acá vamos a hacer un cambio de escena y ahora tenemos en pantalla la carta de Moria Kazan con la entrevista que vamos a escuchar. ¿Entramos? Entremos. Hola, hola, hola. Ahí Sí, está. hola, probando, un, dos, Ahí tres. se escucha. Hello, amores, adoraciones angelados. Tengo tanto para aprender hoy, mana. Estoy como muy emocionada. Me siento que voy a aprender mucho. Esa es la voz de nuestro invitado. A ver, ¿puedes modular un poquito más? Porque no sabemos si es hombre o es mujer. Soy las dos cosas y mucho más. Soy hermafrodita. Tengo un packaging muy femenino. Soy también, no tengo actitudes tal vez masculinas en el sentido de no negociar nunca mi libertad, de salir a buscar mi dinero sin necesidad. O sea, de cortar cordones umbilicales. Ahí está. ¿Hay alguna duda? No hay ninguna duda que es ella. Con nosotros esta noche entiende la palabra ella, Moria. Ahí está. No se ahorren los aplausos. Con Hola, todos gracias. nosotros. Con todos Gracias. nosotros. ¡Qué divertido! Con todos nosotros. No sé cómo decir. Con todos nosotros, Roque. ¡Roque Casanova! Ah, Roque. ¡Qué apellido, eh! Sí. No sabemos cómo ¡Qué decirlo. apellido de linaje! O sea, hola, primero un Hola, placer, ¿qué tal? gracias por la invitación. A vos. Bueno, primero, en lo poquitito que ya escuchamos de ella, noto los tres puntos importantes. El ascendente, el sol y la luna. De una, sí, como para entrar. Cuando ella dice, tengo un packaging muy femenino, es ese ascendente Libra, muy estético, con Venus muy cerca del ascendente, muy sensual, muy atractivo. Históricamente es de eso de lo que más valor hizo en su carrera. De su estética y de su cuerpo, decís. Claro, claro. Dice, soy muy masculina en el sentido en el que no cedo mi libertad y no negocio mi libertad, dijo. Y es esa luna en Aries que quiere tener la iniciativa y que no quiere aceptar que otro le diga qué hacer, y muchísima carga de fuego, bien expresiva masculina, con mucha fuerza. Y ahí conecta con el sol en Leo, absolutamente diosa y reina. Y la frase del entrevistador, no se ahorren los aplausos, es como el brochecito de oro. Sí, y algo que llama mucho mi atención es cuando dice lo de los cortes de cordones umbilicales. Me hizo pensar mucho en esa luna y bueno, todo, ¿no? Como ella haciendo cortes, cordones umbilicales y así, ¡tra! ¿Por qué asocias la luna en Aries con cortes? Y por el arquetipo del guerrero, por ejemplo, y todo lo que conlleva, todo lo que, y por todo lo que refiere Aries, ¿no? Como mucha fuerza, mucho impulso, mucho supuesta individualidad y más toda esa leonidad que se nota, es como, bueno, yo hago los cortes y cortes umbilicales. Es muy particular. Así que bueno, para empezar, muy bueno lo que estamos viendo. Gracias por la A invitación, vos. encantada de A vos estar por acá. venir. Soy una mujer que no negocia mi libertad y me di cuenta desde niñita que el amor, así como, el amor romántico, no era para mí. Me di cuenta, primero que siempre fui, no sé si muy yoica o al ser una hija sola, toda la construcción psíquica, la arquitecta de mi psiquis fue realizada por mí porque jugaba conmigo misma. Yo tenía amiguitas que venían a casa, pero lo más entretenido, lúdico mío era jugar conmigo misma. Entonces me besaba en el espejo, me descubría. Siempre ponía un disco que llamaba Celos, porque fui enferma de los celos, los discos de pasta. Entonces cuando papá y mamá se iban a acostar, yo me ponía el disco Celos y lloraba y me besaba y esta cosa y la otra. Entonces decidí que, desde chica me parece que cuando me besaba y me construía, que si lloraba sola, ¿cómo podía llegar a llorar con otro, cuando quisiera otro? Entonces, me parece que esta cosa del amor romántico nunca anhelé ni un noviazgo, ni enamorarme de alguien. ¿Qué es lo que fue que te movió a ser lo que sos? Porque muchas veces uno sueña con... Bueno, es muy particular todo lo que está diciendo. Eh, yo pienso, bueno, habla de una infancia, ¿no? Entonces, la presencia lunar, el registro de la luna, digamos, ahí ya es muy evidente. Esto de jugar sola, una luna en Aries que tiene que aprende
de cierta individualidad y cuestión solitaria, pero también porque ella tiene una casa 4 en Capricornio, entonces la luna ahí se mezcla como una luna ariana y también una luna capricorniana, o un registro de lo capricorniano desde lo afectivo. Entonces todo era muy solitario, más ese compuesto de Sol Leo, bueno, muy yo. Ella misma dice, bueno, muy yoico, no sé si es muy yoico mi estructura o algo así. Y bueno, a eso refiere su luna, ¿no? Y también no sé, supongo que te llama mucho también la atención, la reacción que ella misma cuenta de conducta, ¿no? Como de darse besos, de besarse. Hablando de los celos, y justo cuando los padres se van a dormir, ella lloraba. No se entiende muy bien por qué llora, pero es lo que nombra, es lo que nombra. A mí me hace pensar en algo más edípico, en un amor por los padres y que, bueno, los padres iban a dormir, la dejaban sola y ella lloraba. No sé, me sonó todo muy, muy sexual, bueno, muy la exploración sexual de un niño, ¿no? Como un montón de nenes. Pero bueno, muy ella, muy con ella, ¿no? De besarse, de tocarse. Que lo dice sin tapujos. Lo que a mí me resultó más llamativo de toda esta respuesta es que ella sea muy consciente de que es muy yoica, que tenga registro de, como vos decías, de en su historia esas escenas. Y eso es, entiendo, la carga de fuego siendo dominante, con Luna en Aries y Sol en Leo, muy autocentrada y de la expresión de su propia individualidad, ambos arquetipos. A diferencia de para un ascendente Libra, que claro, un aprendizaje para alguien muy autocentrado, un aprendizaje más de situación de destino que la lleva a la situación vincular, incluso teniendo Venus en el ascendente, me hace pensar esta cosa de nunca anhelé una relación de pareja romántica, o no sé cómo fue que dijo, y me hace pensar, claro, Venus en el ascendente, es decir, el placer venusino y lo vincular en un lugar que es muy yoico, y en la casa de la vincularidad, que es la 7, el arquetipo de lo autocentrado, individual, unidireccional, que es Aries. O sea, está como invertido ahí. En el yo lo Libra, lo pareja, y en la pareja lo yo, lo Aries. Sí, lo que vos decís, lo que me parece es que te referís a la polaridad, ¿no? De Aries por un lado y Libra por el otro, ascendente y descendente, en donde lo que ella relata de su niñez es muy obvio y muy claro que iba a polarizarse la estructura psíquica para un lado lunar, en donde el otro ya era parte de su, por lo que ella cuenta, ¿no? Parte de su relato, de su pensamiento, bueno, ¿qué va a pasar cuando tenga que vincularme con otro? ¿Por qué? Porque está ese diálogo constante dentro de su psiquismo, digamos. Es importante para ella el yo y el otro, porque está clavado en el ascendente y en el descendente. Y encima la luna, estando en el lado del descendente, que es en la casa 7 de Libra, es decir, la casa que tiene que ver con el encuentro con otro más allá de lo conocido. Entonces es clave que toda su vida tuvo que ahondear, digamos, o aprender mucho de lo que a ella le pasaba con los demás, con el vínculo de pareja, con lo más íntimo. Así que bueno, ahora escucharemos, ¿no? ¿Qué más relata? Si es que relata algo más de eso. Sí, agregar que, claro, no lo dije antes, pero me refería a que específicamente es una oposición entre Venus y la Luna, que son los dos principios más femeninos y receptivos y vinculares. Pero sí está esa inversión de polaridad, donde, como vos decías, se va a polarizar de niña más a la parte ariana de la Luna. ¿Qué es lo que fue que te movió a ser lo que sos? Porque muchas veces uno sueña cosas y va en pos de eso, entonces se moviliza para llegar. Vos decís que esa fuerza no la tenés. ¿Qué fuerza tenés para haberte construido como lo que sos? Sí, no, tengo toda la fuerza del mundo, tengo ¿Dónde toda la está fuerza, eso? no, tengo toda la fuerza como de haberme criado en una familia divina, con un papá músico muy bohemio y también militar, una mamá de casa, actriz frustrada. Si bien fui la única hija, no tengo que pasar facturas a mi padre. Siempre mamá y papá colocaron muy bien el amor, o sea, no me vampirizaron. Y ya te digo, yo que no quería tener hermanos, adoraba ser única hija. Ah, te iba a preguntar eso, porque en general se sufre, el hijo único. Yo fui feliz ya siendo única hija. Bueno, vos decís que fuiste feliz siendo única hija y por otra parte hablas de los celos que en un momento se te tiraron encima. ¿Cómo superaste los celos? Los celos los superé durmiendo como 4 años en el sillón del living de mi casa. ¿Cómo? ¿Cuáles eran los celos? Porque A mi papá y de mi madre, que no quería que durmieran juntos.
Entonces me enfermaba porque no querían ningún colecho. De vez en cuando me querían dejar dormir entre medio de los dos, pero no. ¿Pero de qué edad estamos hablando? Estamos hablando de 6 años hasta, no, 5 años hasta los 8, 9 más o menos. Y cuando ellos se dan un beso. Bueno, no, yo no veía nada, pues estaba en otro cuarto. No, pero digo, en No, un día nunca, cualquiera, nunca les vi darse un beso. La única vez que los escuché discutir, papá estaba poco en casa y mamá me llevaba a danzas, a piano, a todos lados. Y la única vez que los escuché discutir por política, porque mamá era súper peronista, papá era súper radical. Pero tampoco los vi tratarse amorosamente. Pero divinos, ¿eh? Sí. Sí, salíamos muchísimo. Pero vos estabas ahí enferma de celos. Enferma de celos por ellos. Escuchaba ese disco Celos. Mirá que me estoy acordando, el otro día me estaba acordando. Papá, músico, me escuchaba todo. Lago, Silfi, de Chopin, Beethoven, Mozart, Debussy. Y escuchaba todo el tiempo Celos de Shaulossi se escribe, el autor. Y siempre me acuerdo que el disco de pasta ese negro, con algo colorado, era colorado el sello. Y lo ponía y volvía al Celos y me volvía a besar y a llorar y me besaba yo misma, muy pesada conmigo misma. O sea, y ahí empezó obviamente todo lo demás, o sea, el quererte, la autosatisfacción, el no querer que ningún hombre, me encantan los hombres, pero no quería que ningún hombre me hiciera nada, y cómo sería mi autoestima y mi auto todo y mi auto, que no necesité de un hombre para desvirgarme, me desvirgué haciendo un paso de baile. ¿Cómo es eso? Entonces sí quiero Una detalles. loca, que mirá cómo sería en la mente que decreta, digo, a ningún A ver. tipo le voy a dar el honor que me desvirgue. Entonces me desvirgué yo sola. ¿Y con De auto. No, haciendo un paso de baile que se llama Grand Écart, Sí, claro. que es abrirse en segunda posición. Y ¡ah! Sentí como un pinchazo y dije, bueno, después ya era más fácil todo con el chico. Y con tus amigos, claro, porque me intriga, todo esto pasaba cuando tenías 10, 11 años, o 10, 11, 12. Espérate, déjame acordar. No, digo que 12. La 12. autosatisfacción y todo Ah, eso. sí, no, la autosatisfacción desde chiquita. Pero si Desde- con tus amigos, porque digo, eso es algo que en general. Con mis tus amigos todo el amigas, tiempo jugábamos al doctor y nos tocábamos, con mis amigas también. Yo tenía muchas amigas y nos tocábamos todo el tiempo. Pero a mi amiga la tenía harta porque la hacía hacer todo el tiempo de hombre. Marta Fino se llamaba mi amiga. Estaba harta, pero digo, alguna vez quiero ser de mujer. No, vos sos hombre. Entonces jugábamos y que era mi marido y yo siempre estaba embarazada. Y me ponía almohadones y todo. Entonces después de un momento me cansaba de tanta panza, me la sacaba. Entonces en casa había huerta orgánica y había toda una parte donde había muchas flores y había calas. Entonces agarraba una cala y en una cama me ponía tipo cajón, como que me iba a morir. Digo, bueno, ahora me muero y vos llorás sin parar. Entonces abría un ojo y la chica decía, digo, no, pero no está llorando, quiero que llores con lágrimas. Y la piba no tenía ganas de llorar con lágrimas. Bueno, llorar, pobrecita, era un verdugo. Y hasta que lloraba con lágrimas y después una vez que lloraba mucho, mirá qué loca. Yo entonces cerraba el ojo, lo abría y me iba levantando de a poco con la cala y digo, resucité. Toma. ¡Qué loca! Imagínate que resucitaba. Mirá qué simbólico también. Resucitaba todo el tiempo. Y en ese contexto, también que vos contaste. Bueno, sí, es lo que ella dice, bueno, muy verduga, muy autoritaria, muy... O sea, claro, yo la escucho y digo, es una explosión de yo, de ego, narcisista, muy grande, porque si tiene el sol en Leo, muy cerca de Plutón también, no conjunto, pero muy cerca, con una luna en Aries. Toda esa carga en el ascendente en Libra. Y encima la casa 4 en Capricornio. Y claro, es muy ella. Es mucha carga fogosa, muy potente. Y claro, por algún lado lo tenía que liberar. O sea, por eso pienso en todo eso que hablaba de lo sexual. Que igual es muy normal, digamos, en el descubrimiento infantil con el cuerpo y la sexualidad. Bueno, considero que es algo muy normal tener como esos contactos con amiguitos y tocarse y esas cosas. Me parece que es bastante común en muchos niños. Pero me llama mucho la atención toda esta cuestión de tenerle a la amiga, tipo, bueno, vos tenés que ser hombre y vas a hacer esto, como súper autoritaria y muy demandante, ¿no? Como una luna en Aries, porque es mucha demanda la que registra esa luna. Y ella, al final, de lo que recién estaba diciendo, habla del cajón, de esto de, bueno, muy simbólico, esto de resucitar. Y
Y pienso en Escorpio y bueno, ese Plutón ahí también muy cerca del Sol que representa a Escorpio. Y claro, mucho de eso, ¿no? Como muy dramática. O sea, con mucho drama de, bueno, muero, lloro. Tipo, todo muy Moria Casa. Muy ella. Me sorprende parecen escenas salidas de un guión, ¿entendés? Como de representante perfecto de Luna, Aries, Sol en Leo cerca de Plutón. Ella diciendo, yo no quería tener hermanos, yo estaba feliz siendo hija única. Y yo tenía celos de mis papás que se iban a acostar juntos y yo me quedaba sola. Como decías vos, muy demandante de afecto, de atención. Bueno, también pienso que ahí esa oposición Luna-Venus que mencionaba hoy, en realidad es una oposición de la Luna a una conjunción entre Marte, Neptuno y Venus. Venus siendo el regente del ascendente, por lo tanto, una parte fundamental de toda la carta. Venus conjunta a Marte, como que hay algo de lo femenino y lo masculino que realmente está funcionando todo junto en esa oposición, y que ella lo nombra cuando nombra lo de la como medio hermafrodita, algo así, dice soy hombre, soy mujer. Y yo creo que la palabra que usaste vos para definirlo como narcisista me parece que es muy acertada. No sé, hay algo raro que veo que es como esto de absolutamente dramático y absolutamente demandante de atención, que puede parecer muy pedante o como muy insoportable, pero a la vez es muy magnético también, como realmente muy poder. Ella dice, yo tengo la fuerza, cuando empieza con esta respuesta. Sí, y aparte dice, yo tengo la fuerza del mundo, de todo el mundo. Sí, súper, Plutón. Y esta fuerza magnética que vos nombrás, para mí es muy clave ver esa conjunción de Venus, Marte y Neptuno, especialmente por ese Venus, porque habla también de, primero, como algo muy en ella, digamos, tiñe toda la carta natal, todo lo que esté cerca del ascendente, y el ascendente tiñe toda la carta natal, pero puede ser que para ella no haya sido muy fácil de descubrir, o sea, tuvo que ir descubriendo también esa venusidad, pero digamos que desde pequeña ya tenía mucha abertura expresiva y también en lo sexual, entonces ese Venus ahí es clavadísimo, una abertura sexual. Cuando digo sexual no me refiero solo a genital, me refiero a lo sexual, a la abertura sexual, de la fuerza sexual. Entonces, que ella tenga toda esa posición ahí, más todo el fuego que tiene, es muy notorio, digamos, muy visible en lo que dice y en su forma de expresarse y en su forma de valorar, digamos, lo que valora. Mucha abertura, un Venus ahí es mucha abertura y mucha facilidad, digamos, para el intercambio, para bueno, sexualizar. Entonces, tiene que ver con ese poder magnético, porque ese poder magnético es la sexualidad también. Magnetizar, atrapar, como si fuese una flor abierta, hermosa, bella, radiante, con el polen y van los bichos ahí a comer. O sea, tiene también toda una cuestión, Venus, así de simbólico, ¿no? Como ese relato de la flor bella y abierta que atrae. Y que también porque da perfume. Entonces, tiene toda una cuestión muy, muy atractiva, muy venusina sexual y muy fogosa a la vez, y marcial también. Entonces se nota mucho, digamos, todo eso, esa conjunción. Sí, es la flor y es también la abeja que va y poliniza. O sea, es tanto la que seduce como la que conquista, porque tiene Venus y Marte juntos. Sí, la metáfora es que es a la vez seductora y conquistadora. Es receptiva y es activa a la vez al mismo tiempo, y entonces juega ambas polaridades de la sexualidad juntas. Y eso es muy visible y es muy magnético. Estabas como de juego y disfrute. Estaba tu abuelo. Estaba mi abuelo, más adelante vinieron a vivir a mi casa. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó acá? Y pasó una situación de abuso durante mucho tiempo, o sea, jugábamos a las cartas y esas cosas que pasan en familia, que casi todo el mundo tiene algún problemita en la familia, lamentablemente. Bueno, yo lo sentía como un juego y empezó un manoseo, un toqueteo, cosa que provocó en mí una dependencia casi sexual, sensual, porque me daba asco y goce. O sea, yo sentía asco porque la persona que me iniciaba en algo sin haber penetración, pero es el primer hombre que le vi algo, era mi abuelo, ¿ok? Y entonces
jugábamos a las cartas y entrábamos en ese clima y después, obviamente que yo gozaba, pero al mismo tiempo tenía asco, pero al mismo tiempo tenía dependencia y sabía que había una hora que era la hora de la siesta, que yo bajaba a jugar a las cartas. Y bueno, esa fue una situación de abuso que la pude superar, o no lo sé, nunca fui a un psicólogo. Creo que la pude superar porque nunca me pregunté, ni me victimicé, ni tampoco me pregunté por qué me pasó a mí. ¿Por qué no me habría de pasar? ¿Qué sé yo? No la sacralicé, no la puse en un altar, ni victimicé, ni dijo, esto va a ser determinante en mi vida. Ni odié a los hombres, ni odié a las mujeres, ni odié a mi abuela. Es algo que tenía que suceder. Bueno, creo que es una postura muy de alguien que tiene los pies bien en la tierra, ¿no? Como muy abierta. Supongo que no habrá sido la única experiencia a la que ella nombra abuso. Digamos, ella misma reconoce que encontraba goce en esa situación. Eso que yo dije, que lo que estaba en el ascendente era parte de ella y a la vez tenía que aprender de eso, bueno, creo que tiene que ver también con ese tipo de experiencias en donde ella aprende, ¿no?, del abuso, por decirlo de una manera. Digamos que esa experiencia de exploración sexual, de alguna manera, ella observa ahí su contacto con lo venusino y con lo marcial y también con ese Plutón. Ella lo reconoce como abuso, pero también reconoce que algo en ella gozaba con eso. Entonces ahí es donde yo veo también cierta aprendizaje de ese tipo de experiencias, cierta seguridad que tiene ahora de ese tipo de experiencias. ¿Por qué? Porque de entrada también, no por esta experiencia, sino por las otras, esto de que tenía mucha abertura sexual. Entonces, esto que ella dice, bueno, nunca fui a un psicólogo y tampoco sacrilegié la situación, ni odio a las mujeres, ni odio a los hombres. Como, bueno, una persona que se ve, que se da cuenta, o sea, que no va al psicólogo, pero se da cuenta, digamos, de lo que ha vivido, ha analizado seguramente también con ella, o sea, ella misma, ¿no? Bueno, muy ella. Y no ha hecho de esa situación un horror, aunque dice que tal vez no lo superó, pero no lo hizo un horror, digamos. Y yo creo que eso también tiene que ver con cierta apertura a la realidad del mundo, digamos. Como ella misma dice, ¿por qué no me pasaría a mí? Digamos, ya cierta noción y conciencia de la realidad. No era una nena tal vez inocente, para nada. Yo no escucho que sea una nena inocente, escucho una nena que tenía experiencia de la crudeza de las cosas. Lo que veo de esta experiencia y lo que relaciono con eso en la carta es que ella logró muy fácilmente darle un sentido a esa situación y un sentido que le permitió, al menos en lo que dice acá en esta entrevista, que eso no sea una traba, que no sea un problema y que no sea algo que la aprisione o le haga de un peso excesivo. Y en relación a eso, veo que tiene el Sol en un sextil con Júpiter. Y digo, hay algo de su identidad, la expresión de su identidad, que se comunica fácil con Júpiter y ese Júpiter permite distribuir algo de una energía que es intensa y tal vez difícil de digerir, logra distribuirlo en un sentido que es más saludable o al menos no problemático. Sucedió. ¿Hay una relación entre la geografía y la prostitución, para Moria? Sí, no la llamaría prostitución, la llamaría revelación. Contame. A ver. Porque yo estaba estudiando geografía, bueno, estaba en colegio secundario, llegué a colegio secundario, obviamente, tendría 14 años, estaba de novia, no me acuerdo, 14, 15, sí. Entonces estaba estudiando geografía y salí a la calle y me levantó un tipo y me fui a acostar con él, pero un tipo monstruo que me daba como asco y grande. Me fui a acostar con él y por supuesto llegué a un lugar, a un hotel y le pedí plata antes, lo hice bañar, todo, me bañé con él. ¿Lo hice bañar? Digo, es Obvio. como una condición Obvio, sine qua non. Pero, y supongo que estaría cobrando lo de mi abuelito. Claro. Nunca lo pude pensar, pero ahora que me lo pongo a pensar, ¿por qué tenía tanta reticencia a la geografía y por qué casi más me quedo libre? Y me quedaba libre porque no quería ir a clase de geografía. Entonces mi padre me dijo, nena, te estás por quedar libre en el colegio por no asistir a clase de geografía. Ponete a leer esto y ya. Y entonces me di cuenta de la reticencia que tenía hacia la geografía. Era porque un día estudiando geografía, una de esas estudiaba matemáticas, fui y después di todo bien. Y bueno, con este hombre pasó eso, que me pareció que era una revelación y creo
que fue, vamos a cobrarnos un poco lo que nos hizo el abuelito. Uno de los hombres que tal vez más te sentiste más pasión, no amor, pero sí mucha pasión, es un hombre con el cual compartiste un tiempo en Nueva York o en New York, Sí, sí. que es un hombre que te presentó Laura Ufal, que era un paracaidista que combatió en Paracaidista de Vietnam. choque en Vietnam y además era vicepresidente del Banco de la Nación Argentina en New York. Así es. No, con él viví una pasión insólita. Y solamente se podía vivir en esas ciudades pre-Christmas, ¿viste? Cuando vos tenés todo el momento adecuado, el lugar adecuado, con la persona adecuada. Sí, que resultó ser un gran psicópata pero bueno, viví una pasión enorme y la pasé raro, pero bien, hasta que decidí soltar, porque era muy tóxico, obvio. Entonces, no, he recorrido un largo camino, muchacha, para repetir situaciones tóxicas, pero viví una cosa muy importante con ese hombre, pasión así. Además, viste, cuando vivís una pasión en otro lugar de un tipo que te sigue, que descubrís cosas de él, por eso a mí me encanta esa forma de acoso, que la tomo como el cortejo. Yo siempre digo, el que me persigue, me consigue. Este es un hombre que estaba detrás mío hace 10 años. Y le decía a Laura, presentámela, y empezó a llamar a mi casa. Y no nos conocíamos, nos conocimos virtualmente, pues yo nunca averigüé por sitios de internet cómo era su cara, ni quería. Fui a New York directamente a encontrarme con él y vivimos así una cosa muy fuerte, que por supuesto me la permití. Después él vino a saludarme acá. Y un loco, una cosa muy violenta, una cosa de psicopatiada. Un amigo mío entró al lugar de él y tenía toda una biblioteca, ¿no? Una cosa, o sea, bueno, él había sido paracaidista de choque, había sido hombre de Bush, había paracaidista de choque en Vietnam, o sea, tenía en la casa, yo dormía también en una especie de gritera, se llama las camas chiquitas, Sí. porque siempre tenía solamente un sillón Chesterfield divino y una cama chiquita porque Había le había quedado- quedado el mambo de la guerra, dice que está preparado, o sea que ¿dónde dormía yo? En el sillón Chesterfield. Volvía, regresión, y así le cuento todo esto a un psicoanalista, lo vuelvo de vuelta a estudiar. Lo hago. No, bueno, es impresionante, es impresionante. Ella misma se da cuenta, ¿no? De todo lo que dice, todo lo que dice. Es una mina muy inteligente, claramente. También la revivió, o sea, ella misma se da cuenta de la repetición, ¿no? Del padre militar con una persona, saliendo con una persona que también había pasado por Vietnam. Y ella misma dice, bueno, uno muy... ¿No lo habías visto? Bueno. Hola. Arre. Con un psicópata que ella misma dijo que tuvo unas repasiones, o sea, como cierta psicopatía de eso está en ella, la trae también, pero bueno, hasta que cierto punto, ¿no? Que se dio cuenta que tenía que soltar. No, bueno, muy impresionante todo lo que pienso de respecto a lo que venía contando primero y todo lo que está contando ahora, como todo muy potenciado, ¿no? Como si hubiese quedado cristalizado la luna en Aries de una chiquita que necesitaba mucha sensación y seguridad de independencia junto a esa solaridad leonina, ¿no? Entonces siempre, y con el Plutón de lo que ya venimos hablando, todo siempre muy potenciado, muy de llevarse a encontrarse de vuelta con esa misma fuerza, con esa misma potencia, y siempre remarcando la supuesta independencia, ¿no? La supuesta individualidad, donde ella autoritaria decide, donde ella, bla, 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 que eso es una conjunción perfecta de la luna en Aries con un sol en Leo, que hay que ver cuánto realmente hay de independencia ahí, porque todo lo que ella dice habla de mucha dependencia sexual, mucha dependencia de la mirada del otro, de que la miren, de tener la atención, de ser una estrellita. De hecho, lo que dice, ¿no? Hace una conjunción de la palabra acoso con el cortejo, y donde dice que salió con una persona que la acosó 10 años o que la estuvo investigando 10 años. Y ella dice, el que me persigue me consigue, como algo súper, súper narcisista. Muy de ponerse en el centro de todo. Y no del lado sano, sino como de quien necesita que lo pongan en ese centro. Digamos, esta centralidad es con el otro o no es. No existe, digamos, por lo que ella dice, ¿no? Acá se juega todo lo que vimos primero. Entonces, a la luna en Aries con la posición Libra es muy visible, es muy claro. Plutón le está haciendo un sextil en la conjunción de Marte, Venus y Neptuno. O sea que ahí hay una unión directa entre
lo extremo y lo sexual, seductor, conquistador. Lo extremo sería Plutón, lo extremo potenciado sería Plutón. Y lo sexual, seductor y conquistador, Marte, Venus. Y con ese Neptuno ahí que lo nombramos pero no lo interpretamos, que yo creo que le da una cosa así como medio fantasiosa, con la... No sé, hace unos relatos medio como oníricos de sus experiencias sexuales. Revelación. La revelación, claro, exactamente. Sí, sí, sí. Y bueno, y el Plutón al estar en Leo, regido por el Sol, o sea que toda su expresión individual va a estar teñida de ese Plutón y también con algo de ese sextil que lo conecta. Sí, también ese Neptuno en el ascendente hace que sea una persona muy sensible también. Y este contacto que ella dice, bueno, no fui al psicólogo, pero todo lo que habla es de mucho autoanálisis, que no sabemos si está bien o mal, pero autoanálisis en fin, tiene mucho que ver con una sensibilidad neptuniana ahí en el ascendente, que lo fue aprendiendo también, como todo lo que está en el ascendente, y también viendo en sí misma, ¿no? Como cierta abertura fácil con algo más sutil, digamos, con la sensibilidad de los momentos también puede ser, de las circunstancias, de las personas, etcétera. Yo creo que eso tiene que ver, ese Neptuno ahí. Vemos unas imágenes de mujeres que representan una época. Mirta Legrand, gran figura, genio y figura, una mujer que ha traspasado los colores, viene del blanco y negro, yo le decía un poco más, viene del cine mudo. No, y le dije, no, una señora que viene del blanco y negro, se había ido a ayornarse, una real estrella. Ella es una mujer donde realmente esto tenía un gran hollywoodense, los estudios cinematográficos, esos con escaleras, las mujeres como Laura Hidalgo, Zuli Moreno, la señora Legrand, todas eran, vos ves esas películas, lo que eran los decorados, era muy Hollywood todo. ¿Y vos de dónde pensás que Mirta saca tanta energía? Y yo creo que saca de ser un ser resiliente. Le han pasado las cosas más terribles. Perder un hijo es lo más terrible que te puede pasar. Y le pasó eso en la vida. Creo que esa misma fuerza de gran matriarcado, seguirá la muerte de un marido, la muerte de un hijo, y su éxito tiene que ver con su determinación, su prolijidad, su aspecto. La mujer está impecable siempre. El otro día le escuché decir hay que tener cuidado cuando se sale a la calle. Y es verdad. Mira, mi abuela, que era una mujer muy prolija, al igual que mi madre, igual que mis tías, siempre me enseñaron a cuidarme mucho. Que tu cuerpo es tu templo, es sagrado. Cuídate, nunca dejes de asearte. Tu pelo, tus orejitas, siempre tenés que oler bien. Yo me bañaba y siempre me ponía una cremita de almendras después, el cuerpo, el cuidado. Jamás salía a la calle desarreglada, sea Moria o no sea Moria, por una cuestión de coquetería. Mi madre siempre aparecía con los labios pintados de rojo. Me parece que Mirta es una mujer que, siendo una estrella, se cuida impecable. Eso tiene que ver con un glam alrededor de ella, y al mismo tiempo es lejana por esa cosa hollywoodense que tiene, y cercana a la vez, ¿no? Porque está todos los días. Moria, otra mujer A ver. poderosa. Bueno, lo primero que me parece como súper llamativo, que en realidad ya lo veníamos escuchando, pero ahora se confirma, que es que cuando ella se identifica, porque cuando habla de Mirta Legrand es una identificación también, ¿no? O sea, ella habla de Mirta Legrand a través de sus ojos. Entonces hay cierto registro de lo propio, digamos, de lo propio, entre comillas, de lo concientizado en ella. Y tiene mucho que ver con estos aires de grandeza, como los valores puestos en la estética, en lo coqueto, en la imagen. Y esto tiene mucho, pero mucho que ver con ese ascendente en Libra, porque Libra habla mucho de esta conciencia de la forma, de lo simétrico, de lo que tal vez se puede pensar un poco en una parte más saturnina de Libra, algo como, bueno, lo que está bien, lo que tiene que ser, lo que se ve, esto que ella cuenta de la familia, que le decían, bueno, tenés que estar siempre limpia, todo como una ley estética, sí. Estética y de prestigio, porque ella tiene un lugar prestigioso. Sí, yo veo en eso una síntesis entre Libra y Leo. La cuestión de lo grandioso, medio de la realeza, y lo estético, lo bello, lo agradable de lo libriano. Digo, hay algo que tienen en común, Leo regido por el Sol, Libra regido por Venus, es que ambos son signos que se encuentran en lo que es atractivo y agradable. Y, a ver, emanan algo que es atractivo, tanto Sol en Leo como Venus en Libra. Digo, los dos domiciliados. Es un punto de encuentro entre esos dos signos. Lo que llama la atención porque gusta. Y después por el otro lado tenemos la contracara de todo eso, la rebeldía, esta cuestión de
prostituirse, algo mucho más contrario a esas leyes de grandeza, de sofisticada, de prolija, que ella nombra estas palabras, tipo la palabra prolija. Después aparece toda esta parte mucho más plutoniana, uraniana, incluso ella tiene un trígono del Sol con Urano y Júpiter, y algo que rompe un poco con toda esa armadura familiar que veía alrededor. Esto que, bueno, la madre se pintaba los labios, entonces ahí veía toda esa cuestión de la mujer empoderada, prolija, divina, y después todo lo que a ella le pasaba con todo eso, ¿no? Como encarnando lo mismo, pero después se jugaba otra cosa, digamos. Esto que a los 15 años se va con un tipo que era horrible, digamos, como que ahí se mezclan todo esto que ella hablaba, del abuso, de la memoria de todo eso, su propia abertura sexual y su exploración sexual. Digamos que ya podemos escuchar y comprender mucho más en profundidad ya toda la energía que tiene en la carta. Se nota cuando habla, digamos, se despliega, se ve. Fue bastante visible la energía de la carta natal respecto a lo que ella vivencia. Obviamente hay un montón de otras cuestiones que no hablamos, pero porque tampoco es que se deja ver en esta entrevista, y creo que es bastante la información que hemos dado y lo que vemos, y no hay mucho más. O sea, después todo lo que a ella le debe suceder, más en lo personal y más en su vida privada, bueno, es algo que no vamos a saberlo realmente. Pero bueno, creo que es muy evidente toda su solaridad, su necesidad de independencia constante, pero muy dependiente, toda su ascendencia libriana, de la que aprende y también manifiesta constantemente, que se ve también ya desde que la ves, o sea, visualmente, toda la estética que tiene encima, cómo se mantiene a pesar de la edad que tiene. Y bueno, es una persona que sí, recorrió un montón de cosas, vivenció un montón de épocas, de estereotipos, de sociedad, y tiene un lugar, digamos, en la sociedad, es reconocida. Entonces no es alguien que está en las sombras, es bien leonina. Sí, se nota mucho su sol en Leo y su ascendente en Libra. Hablo mucho de la independencia que vos recién mencionabas con la luna en Aries. Creo que sí, que entre esos tres factores es una gran síntesis de lo que ha mostrado en esta entrevista y de lo importante en su carta. Digo, lo individual e independiente de la luna en Aries con el sol en Leo, y la necesidad de esa independencia y la necesidad de ponerse a ella misma en el centro también. La combinación de lo masculino y lo femenino en lo sexual, con la conjunción Marte, Venus y Neptuno sobre el ascendente en Libra. Y bueno, ese Libra rigiendo toda la carta, ese Venus rigiendo toda la carta por ser ascendente Libra. Y el punto de encuentro entre lo leonino y lo libriano, esta cosa de lo que emano llama la atención por lo atractivo, o por lo... Sí, lo que emano llama la atención por lo atractivo. Esos grandes tres lugares. Sí, muy de diosa, que es el lugar que también siempre ha tenido, ¿no? Como que arranca la entrevista con la One. Y sí, tuvo ese lugar y su energía de ese lugar social se vislumbra muy bien en su carta natal. Sí, realmente una persona muy una persona muy llamativa, y me sorprendió también la lucidez con la que habla y lo claro que tiene las cuestiones que tienen que ver con ella misma, al menos. Sí, total. Muy de sol en Leo también. Yo creo que estamos muy bien así. Sí. Bueno, muchas gracias a todos, y si tienen algún comentario, algo para aportar, cualquier cosa o nada, bueno, tienen el lugar para los comentarios. Gracias. Pongan like, se suscriben y nos vemos la próxima.